En los bosques de Galicia, una sombra acechaba a mujeres y niños. No era un lobo, ni un hombre. Era algo peor. Una bestia con rostro humano. Hoy exploramos la aterradora historia del hombre lobo de Galicia. Nuestra historia nos lleva a la Galicia del siglo XIX, una tierra de leyendas, supersticiones y caminos solitarios. Allí nació Manuel Blanco Romasanta, un niño aparentemente normal, pero con un destino maldito. Desde su nacimiento en 1809, algo en él no encajaba. Se dice que era un niño enfermizo, de aspecto delicado, con facciones afeminadas que hicieron que su propia familia dudara de su identidad. De hecho, fue registrado como mujer al nacer y no fue hasta años después que se reconoció su verdadero género. Manuel creció en un ambiente rural, entre supersticiones y temores propios de la época. Aprendió a leer y escribir, algo inusual en su comunidad. Se convirtió en vendedor ambulante, recorriendo caminos apartados y ganándose la confianza de los más vulnerables, mujeres solas y niños indefensos. Pero bajo esa apariencia educada y amable, se escondía algo oscuro. ¿Qué llevó a Romasanta a convertirse en un asesino? Algunos creen que fue una simplemente criminal, un estafador que vio en el asesinato un medio para enriquecerse. Otros, que sufría de licantropía clínica, un trastorno en el que la persona cree transformarse en un lobo. Él mismo confesó haber sido víctima de una maldición. Decía que, en ciertas noches, su cuerpo cambiaba, su piel se endurecía y sentía un impulso incontrolable de cazar. ¿Mentía? ¿O realmente creía ser un hombre lobo? Las pruebas médicas de la época eran rudimentarias, pero algunas teorías modernas sugieren que pudo padecer esquizofrenia o un severo trastorno de identidad. Sin embargo, otros creen que todo fue una estrategia para evadir la justicia. Pero esta es solo la primera parte de la historia, lo más aterrador está por venir. Si la historia de Manuel Blanco Romasanta ya parecía oscura, lo que vino después la convirtió en una de las más aterradoras de España. No se trataba solo de un hombre con creencias extrañas o supersticiones locales, era un depredador. Los primeros asesinatos se remontan a 1846. Romasanta se había ganado la confianza de muchas mujeres en Galicia y Asturias, prometiéndoles trabajo en el norte de España o incluso en Portugal. Con su voz amable y su actitud educada, no parecía un peligro. De hecho, muchas lo consideraban un hombre refinado, algo inusual para un vendedor ambulante. Su modus operandi era meticuloso, convencía a sus víctimas de viajar con él y, en el camino, desaparecían. Nunca llegaban a su destino. Sus cuerpos eran hallados tiempo después, desmembrados y con signos de haber sido atacados por una bestia. ¿Fueron estos asesinatos premeditados o se trató de impulsos incontrolables? Los testigos hablaban de mujeres y niños que confiaban en él y luego se esfumaban. Romasanta justificaba sus ausencias diciendo que habían conseguido trabajos en lugares lejanos o que se habían casado y ya no querían volver. Incluso entregaba cartas falsas supuestamente escritas por las víctimas para calmar a las familias. Pero todo era un engaño. Con el tiempo, empezaron a aparecer los primeros restos humanos. Cuerpos desmembrados, huesos roídos como si hubieran sido devorados por un animal. Pero lo más escalofriante era lo que hacía con ellos. No solo mataba, se cree que también extraía la grasa de sus víctimas para venderla como ungüento en los pueblos. En esa época, la grasa humana era utilizada en remedios caseros y cremas curativas. ¿Era Romasanta un asesino que mataba por dinero o realmente creía que era un lobo que cazaba por instinto? En su confesión, afirmó que no actuaba solo. Según él, otros hombres lobo lo habían guiado, forzándolo a cazar. Hablaba de nombres específicos, de un pacto secreto, de noches de luna llena en las que su cuerpo cambiaba y él se veía obligado a asesinar. Pero, ¿qué tan cierto era esto? Algunos investigadores creen que Romasanta sufría de un trastorno mental severo, como esquizofrenia o personalidad múltiple. Otros piensan que simplemente era un estafador cruel que usó la superstición de la época para sembrar el miedo y evitar la horca. Tras años de desapariciones, en 1852 Romasanta fue capturado.
En su contra había pruebas contundentes, testigos que lo habían visto con las víctimas antes de su desaparición, pertenencias de los asesinados en su poder y los rumores de los cuerpos desmembrados. Durante el juicio, su defensa intentó usar su supuesta licantropía como argumento. En un giro insólito, el tribunal incluso consultó a médicos y expertos en lo sobrenatural para determinar si Romasanta era un hombre lobo o simplemente un asesino en serie. La ciencia se enfrentaba a la superstición. ¿Era un monstruo real o un psicópata manipulador? Manuel Blanco Romasanta, el supuesto hombre lobo de Galicia, había sido capturado. Sus crímenes habían sembrado el terror en aldeas enteras y su juicio se convirtió en uno de los más insólitos de la historia de España. Pero, ¿qué pasó con él? ¿Realmente creían que era un hombre lobo o lo consideraron simplemente un asesino despiadado? El juicio de Romasanta se llevó a cabo en 1853 en la ciudad de Allariz, Galicia. Desde el primer día, fue un espectáculo. No solo se le acusaba de asesinato múltiple, sino que su defensa intentó algo inaudito, argumentar que su cliente no podía ser culpable porque no era un hombre, sino una bestia maldita. Romasanta confesó haber matado a varias personas, pero insistió en que no fue su culpa. Me transformaba en lobo y cazaba por instinto, declaró ante el tribunal. Incluso afirmó que no actuaba solo, que otros hombres lobo lo obligaban a matar. Los jueces, perplejos, llamaron a médicos y expertos para determinar si era un loco o un farsante. Por primera vez en España, la licantropía fue analizada como una posible condición médica. Algunos creían que sufría de licantropía clínica, un trastorno en el que el paciente cree ser un animal. Otros aseguraban que simplemente era un manipulador que usaba el miedo y la superstición a su favor. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Se encontraron pertenencias de las víctimas en su poder, y los relatos de los testigos lo situaban con las personas desaparecidas poco antes de sus muertes. En 1854, Manuel Blanco Romasanta fue declarado culpable de 9 asesinatos y sentenciado a la pena de muerte por garrote vil. Pero, justo antes de su ejecución, ocurrió algo inesperado. Su caso llegó a oídos de la reina Isabel II, quien, intrigada por la historia del hombre lobo, decidió conmutarle la pena de muerte y cambiarla por cadena perpetua. La razón oficial fue que un médico francés convenció a la reina de que Romasanta podría ser estudiado para entender su extraña condición. Así, en lugar de morir en la horca, pasó sus últimos años encerrado en la prisión de Ceuta. Romasanta murió en 1863 en circunstancias extrañas. Algunas fuentes dicen que sucumbió a una enfermedad desconocida en prisión. Otras afirman que fue asesinado por otros reclusos, quienes temían compartir celda con el hombre lobo. Pero hay un último misterio, ¿y si nunca murió? En algunas aldeas gallegas se cuentan historias de un hombre que desapareció de la prisión sin dejar rastro. Algunos creen que fue liberado en secreto para continuar con los estudios sobre su mente. Otros aseguran que escapó y vivió sus últimos años en la sombra, en lo profundo de los bosques, donde nadie se atrevía a buscarlo. El caso de Romasanta dejó una marca indeleble en la historia criminal de España. Fue el primer asesino en serie documentado del país y el único cuyo juicio incluyó un debate sobre la existencia de los hombres lobo. Hoy, su historia sigue generando dudas. ¿Era un asesino frío que usó la superstición a su favor? ¿O realmente creía ser un lobo? Científicos han intentado explicarlo con teorías modernas: esquizofrenia, psicosis, trastorno de identidad disociativo. Pero, incluso con todos los avances médicos, sigue sin haber una respuesta definitiva. La historia de Romasanta es una de las más enigmáticas de la criminología española. Pero, al final, la respuesta sigue perdida entre las sombras de los bosques de Galicia. Gracias por haber llegado hasta el final de este escalofriante relato. Pero esto es solo el comienzo. Si te apasionan las historias que te ponen la piel de gallina, en Suspenso X te espera un universo de misterio y terror que no querrás perderte. Explora las leyendas urbanas más impactantes, sumérgete en casos criminales reales que estremecieron al mundo. Descubre los secretos ocultos en los rincones más oscuros de la historia y adéntrate en el mundo de los objetos malditos, como las infames muñecas poseídas.
Además, si te gustan las creepypastas, tenemos relatos inmersivos y perturbadores que desafiarán tu percepción de la realidad. En Suspenso X no solo contamos historias, las vivimos contigo. Queremos saber tu opinión, así que deja en los comentarios qué te pareció este relato y qué otras historias te gustaría ver en el canal. Si te gusta el contenido de misterio, horror y suspenso, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ni un solo video. Comparte este contenido con aquellos valientes que disfrutan de lo paranormal y lo inexplicable. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, que el terror te acompañe. Hasta la próxima.